Saludos tecnoditos, soy José Luis y este es el segundo vídeo que dedicamos al proyecto de construcción de un compresor casero con Arduino. Este vídeo se lo vamos a dedicar a la parte fundamental de este proyecto, que es el compresor. Para ello vamos a utilizar un compresor de la nevera, que es el que estáis viendo aquí. Aunque la apariencia es muy buena, decir que este compresor tiene más de 20 años y que ha estado tirado varios años en un trastero. Lo que pasa es que un poco de lija y un poco de pintura ya veis que hace maravillas. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es la aspiración y cuál es la salida del aire del compresor. Para ello, si os fijáis, tiene 3 tubos. Este sería un tubo, el segundo tubo y el tercer tubo. De estos 3 tubos hay uno que suele venir sellado, que en mi caso sería este. Aquí en la punta está sellado y que solo se utiliza en la construcción del compresor y para nosotros no le damos ninguna utilidad. La forma de saber cuál es la aspiración y cuál es la expulsión de aire del compresor, lo mejor es darle tensión. Le damos tensión y de esa forma sabemos por qué tubo por el que aspira y por el cual expulsa el aire. De esta forma ya tendríamos determinado cuáles son los 2 tubos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Como veis, yo en la salida del compresor le he puesto un filtro, ya que este compresor no está pensado para comprimir aire. Entonces, de vez en cuando te puede soltar alguna gota de aceite que te puede fastidiar el trabajo que estés haciendo. Para evitar que el aceite llegue hasta el artículo que estemos utilizando, ya sea una pistola de aire, un aerógrafo y lo demás, pongo este filtro. De esta forma me aseguro de que nunca va a llegar ninguna partícula de aceite hacia lo que esté pintando o lo que esté soplando. Después de determinar cuál es la aspiración y cuál es la expulsión de aire, lo que tenemos que hacer es saber cómo tenemos que conectar este compresor. Aquí podéis ver los cables originales del compresor, no he quitado ninguno. Por un lado tenemos un enchufe que lo único que hace es proporcionarle 220 voltios a las borneras del compresor. Y tenemos un segundo cable, que es el que estáis viendo aquí, en el cual tiene un cable que va a tierra, un cable que va al interruptor, que daría tensión a la luz de dentro de la nevera, y este tercer cable, que veis aquí que lo tengo puenteado porque probé a ver si el compresor funcionaba, sería el que iría al termostato. Entonces el termostato, cerrando este contacto, sería el que haría funcionar el compresor. Por supuesto, nosotros todo esto no lo necesitamos y lo vamos a eliminar. Pero lo he dejado para que vosotros podáis ver cómo, si vosotros quitáis el compresor directamente de una nevera vieja, vais a tener los cables. Para acceder a las borneras, lo que tenemos que hacer es quitar la tapa. Aquí podéis ver cómo van conectados todos los cables que van a este artículo de aquí, que os voy a explicar ahora lo que es. En compresores más antiguos que estos solían llevar dos protecciones. Por un lado tenemos un clisón térmico que lo que nos hace es controlar la intensidad que circula el compresor. Si esa intensidad es muy alta o si es un poco más alta que el nominal, pero está durante mucho tiempo, lo que haría sería abrir el circuito y dejaría el compresor incomunicado. Pero estos compresores, para arrancar, llevan 2 bobinados. Por un lado tenemos el bobinado que se denomina de trabajo y por otro lado tenemos el que se denomina bobinado de arranque. Estos 2 bobinados van conectados entre sí en serie. Es decir, tendremos 3 terminales. Esos 3 terminales los vamos a ver ahora. Si queremos quitar esta pieza, que es la que controla el compresor, lo que debemos hacer es aflojar este tornillo y una vez que el tornillo esté flojo, tiramos hacia atrás. Si vemos que está un poco duro, porque suelen estar bastante
compresión los terminales, nos ayudamos un poco de destornillador y tiramos hacia atrás. Bien, aquí podéis ver el sistema de control del compresor. Este de aquí que veis aquí, esto que veis aquí es el Cleason, que es el que nos controlaría la intensidad que está consumiendo el compresor. El Cleason está en serie tanto con la bobina de arranque como con la bobina de trabajo. Y la PTC, que iría montada aquí dentro, y que os dejaré una foto ahora para que podáis ver cómo sería la PTC. No deja de ser un disco que está en contacto con dos pletinas. Y la PTC iría en serie solo con la bobina de arranque. Cuando nosotros arrancamos el compresor, circula corriente tanto por la bobina de trabajo como por la bobina de arranque. Pero en ese momento la PTC empieza a subir de valor ohmio hasta que queda abierta. Cuando queda abierta, deja la bobina de arranque sin posibilidad de que circule corriente, porque está abierto el circuito, con lo cual solo quedaría trabajando la bobina de trabajo. Esto, en principio, es un problema para mí. ¿Por qué? Porque si yo quiero arrancar el compresor, lo paro a los 2 minutos, la PTC me impediría hacer un rearranque del compresor. Estas PTCs tienen un tiempo de temporización que va entre los 3 y los 5 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros arrancamos el compresor, lo tenemos funcionando 10 minutos, y lo paramos hasta que pasen entre 3 y 5 minutos, y esta PT100 nos vuelva a permitir pasar corriente hacia la bobina de arranque, el compresor no nos arrancaría. En principio, voy a dejar puesto las seguridades que tiene el compresor, las que ya traen, tanto la PTC como el Cleason térmico. Si veo que en un futuro esto me da problemas por culpa de los rearranques, porque el compresor no te permite hacer muchos arranques y paradas, pero sí te puedes hacer 3 o 4 sin ningún problema. O sea, puedes hacer 3 o 4 rearranques seguidos y el compresor no sufre en exceso. Entonces, si yo veo que se me acaba el aire antes de que la temporización de ese estrés entre 3 y 5 minutos acabe, pues lo que voy a hacer sería arrancar yo, hacer un control yo para el arranque del compresor. Si vosotros tenéis este sistema, tendréis este problema, pero en principio lo podéis utilizar y después, como sea vuestra experiencia, puede valeros o no os puede valer. De todas formas, yo os voy a explicar ahora las formas que tenemos para arrancar el compresor y cómo se identificarían los bornes. Más antiguo que esta hay un sistema que es muy parecido, que también cuenta con un Cleason, pero no lleva PTC. En vez de PTC llevaría una bobina y un relé. Esa bobina y ese relé nos permite hacer más rearranques que lo que sería la PTC. Si no estamos consumiendo durante mucho tiempo intensidad y no se calienta en exceso, ese relé nos permitiría hacer rearranques. Pero estos sistemas que tengo aquí, como el que tengo yo aquí ahora, que son sistemas mucho más nuevos, lo que buscan será una disminución de los costes y funciona un poco peor que lo que sería el relé de intensidad. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer en este circuito será eliminar el cable de alimentación, ya que el cable de alimentación iría hacia la caja de control, y utilizaré solo un cable, que será el que me hace funcionar el compresor. Para ello lo que voy a hacer es puentear aquí los dos cables. Estos dos cables que tenemos aquí, los voy a puentear aquí, y luego los dos cables de alimentación los mandaré a la caja, para que cuando meta 220 aquí, el compresor funcione. Dejaré también, como os digo, el Cleason y la PTC, en principio los voy a dejar así. Luego, si veo que el funcionamiento no se adecua a lo que yo, lo cambiaré. Si os fijáis aquí, tiene 3 bornes, o sea, aquí tiene 3 conexiones, que son 3 pines que están hacia afuera. Estos 3 pines son la bobina de trabajo, la bobina de arranque
y un común a la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Para determinar cuál es la bobina de trabajo y cuál es la bobina de arranque, nos valdremos de un polímetro para mirar la resistencia. Voy a poner el polímetro así para que podáis ver. Como veis aquí, como os decía, tenemos los tres pines. Generalmente el pin que está solo, que es el de la parte de arriba, sería el común a las dos bobinas. Entonces ponemos el polímetro en ohmios, ponemos un pin, una punta en la parte de arriba y buscamos a ver si hay continuidad con uno de los bornes. Veis que nos está dando 12 ohmios. Entonces, entre el pin superior y el pin de abajo de la derecha tendremos una bobina. Y la otra sería otra bobina. Fijaros que hay una bobina que nos consume 12 ohmios, aproximadamente, y que hay otra bobina que nos consume el doble. Unos 21 ohmios. Bien, la bobina que tiene menos resistencia, o sea que tiene menos ohmios, sería la bobina de trabajo, o sea, entre el pin superior y el borne de abajo de la derecha, sería la bobina de trabajo. Y entre la parte de arriba, entre el pin superior y el pin de la izquierda, sería la bobina de arranque. Vale, entonces, ahora voy a explicar cómo funciona este compresor. Vamos a explicar cómo funciona el arranque del compresor con el sistema que trae el propio compresor. En un principio, cuando nosotros damos tensión, le daría 220 entre el pin superior y la bobina de trabajo. Esa corriente circularía a través del Clixon. Y como la PT100 está con un valor ohmico de 0 ohmios, conduciría. Entonces también aplica tensión entre el común y la bobina de arranque. En ese momento, en el instante inicial que le damos tensión, empezaría a funcionar el compresor. Y a cabo de pocos segundos, la PT100 sube el valor ohmico porque se está calentando y quedaría abierta. Con lo cual desconectaría la bobina de arranque y quedaría solo funcionando la bobina de trabajo. Si nosotros paramos el compresor, la PTC empezaría a caer su valor ohmico, pero tardaría unos minutos en volver a estar a cero y permitirnos el paso de corriente, con lo cual el rearranque del compresor tardará unos minutos. Yo he mirado por internet y parece ser que estos tipos de PT100 tardan entre 3 y 5 minutos en permitirnos otro rearranque. Si para nosotros esto sería un problema, tenemos otras dos formas de arrancar este compresor. La primera forma consistiría en darle tensión entre el común y la bobina de trabajo y poner un condensador de aproximadamente entre 14 y 18 micros entre el pin de la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Os voy a poner un gráfico ahora en pantalla para que os estáis viendo cómo sería la conexión, ya que decirlo así de palabra a lo mejor se os complica un poco el tema. Con esto el compresor arrancaría sin problemas, pero tenemos un inconveniente. El inconveniente es que pese a que el compresor no va a sufrir ningún daño, la bobina de arranque va a estar siempre consumiendo intensidad, con lo cual estamos gastando una intensidad que no vamos a aprovechar. Repito que no va a causarle ningún daño al compresor, pero estamos gastando más corriente de la que necesitaríamos. La segunda forma de arrancar el compresor, que va a ser la que yo utilice si necesito controlar yo el arranque del compresor, consiste en le das tensión de alimentación entre la bobina común y la bobina de trabajo y con un relé controlas también la bobina de arranque. Entonces, con nuestro propio Arduino que sirve para gestionar todo este proyecto, lo que haríamos sería activar un relé para darle tensión de trabajo y otro relé le daríamos la tensión de arranque. La tensión de arranque la tendríamos unos segundos puesta y luego la desconectaríamos. Y seguiríamos siempre teniendo la tensión de trabajo. De esta forma conseguiremos hacer varios rearranques porque
el compresor nos lo permite varios sin tener daño. Pero como para ellos hacer un sistema, como que digo yo, es bastante más caro, utilizan el sistema de la PTC, porque en principio la nevera, como con su funcionamiento original, no va a necesitar 3 o 4 rearranques rápidos. La nevera va a funcionar un tiempo y en el momento que el termostato le dice que está en la temperatura correcta, va a tardar un tiempo en ese frío y va a tardar un tiempo en arrancar. Pero para nosotros a lo mejor es un inconveniente. Por eso, mi primera opción va a ser trabajar con el sistema de control que trae el propio compresor, y si veo que necesito algún rearranque más rápido de que me lo permita este control, haré lo que os acabo de decir. Cogeré otro módulo de relés, lo conectaré al Arduino y gestionaré con esos dos relés la tensión el darle tensión a la bobina de trabajo y el darle tensión a la bobina de arranque. Pues básicamente esto es todo lo que tenéis que saber sobre los compresores de nevera. Son bastante fiables. Se me olvidaba decir, comentaros una cosa. Antes de poner a funcionar el compresor, es buena cosa que le echéis un poquito de aceite. Cuando quitáis el compresor o cuando se quitó el compresor de la nevera, no se sabe si se perdió el aceite que tenía. Entonces es mejor asegurarse. Para ello, desde el tubo de aspiración, que en mi caso sería este, le podéis ir echando poco a poco, no sé, 20 centilitros, 15 centilitros de aceite que puede ser aceite de compresores, por ejemplo, un aceite que sea lo más fluido posible, y de esa forma nos aseguraremos de que los roces de la parte interna del compresor son los mínimos posibles. Si vosotros estáis seguros de que el compresor no ha perdido ningún aceite, no hace falta, aunque tampoco le viene mal que echéis un poco más, pero si no estáis seguros, os recomiendo que antes de empezar a ponerlo a funcionar, le echéis un poquito de aceite. Hay que tener paciencia, lo vais echando y vais dejando que vaya corriendo hacia dentro del compresor. Y creo que con esto están resueltas todas las dudas acerca del compresor de la nevera, que es el que vamos a utilizar como parte principal de nuestro compresor casero. Todas las preguntas o consultas que tengáis nos las podéis dejar aquí en comentarios, os contestaré en medida de mis posibilidades todo lo que me preguntáis. Y nada más por este vídeo. Recordad, dedito arriba si queréis que sigamos con esto. Necesitamos vuestros likes para que la comunidad siga creciendo, y si os interesa este proyecto, es buena cosa que nos lo apoyéis. Un saludo, ternaditos, y hasta el siguiente vídeo.